Oramos para que todo obstáculo sucio y maldito contra aquel que quiera hacer la obra de Dios sea quitado por los ángeles del cielo, sea combatido todo obstáculo sucio y maldito, sea en los instrumentos, sea en el diseño, sea en la producción, sea en que aquellos que siguen o escuchan el canal, todo obstáculo a nuestras redes, todo obstáculo al micrófono, a los equipos, sea quitado en el nombre de Jesús. Que el pensamiento y la grabación llegue plena, que todo obstáculo sea retirado, Padre Santo, en tu nombre. Te lo pedimos y te lo rogamos, no en nombre de María, no en nombre de José, no en nombre de Pedro, sino en nombre de el grande del cielo, de los tres grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué en la iglesia hay tantos enfermos? ¿Por qué hay tanta gente con enfermedades, con diabetes, con cáncer, con úlcera, con leucemia? ¿Por qué el demonio de la enfermedad se ha establecido en la iglesia? ¿Por qué un lugar donde debería haber desarrollo, libertad, donde debería existir pubertad, capacidad, competencia, alegría, está la iglesia llena de enfermedades? El mundo reconoce que Dios dijo que la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es lo que se hacía en la iglesia de hoy? ¿Por qué hay tantos enfermos? ¿Por qué la multidimensión de la iglesia no es la libertad y el precepto glorioso de la sanidad, como lo hizo Jesús con un poquito de tierra en los dedos y lo pasó sobre el ojo del no vidente y vio? ¿Por qué la samaritana experimentó sanidad? ¿Por qué la mujer del flujo de sangre, al tocar el manto sagrado y poderoso del Rabí, el Cristo vivo, el Dios vivo, resultó ser sana? ¿Por qué la iglesia experimenta tantas enfermedades? ¿Por qué es contraproducente que el lugar donde debería existir sanidad, amor, paz, existir los dones del Espíritu, existir la capacidad, lo que el americano llama el capability, la habilidad de poder brindar sanidad a todas estas enfermedades, lo que hace que se multiplican, lo que hace que debilitan el cuerpo de Dios, lo que hace que debilitan al pueblo y lo que hace es que se justifican a veces dentro de la iglesia, se justifican las enfermedades. Se predica una teología sanitaria, no una teología de liberación, sino una teología de enfermedades, de pobreza, de subyugamiento, de dame, 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 y se correlaciona que el cristiano tiene que caminar la esfera del evangelio económico. ¿Por qué? Porque en la predicación de este evangelio de las enfermedades, de la hipocresía, del rudimento, del dinero, de la explotación, de la humillación, este evangelio del aprovechamiento y del juego de jugar con la gente, lo que se ha establecido es un espíritu de enfermedades sobre la iglesia. Jugando con la gente, estamos viviendo un embelecimiento, un embeleco, como dicen en la isla, un embeleco de la iglesia de hoy, embelecida, embelecimiento con estos delincuentes, ladrones, murmuradores que quieren la corona para ellos. ¿Por qué hay tantas enfermedades? Porque ellos son profetas, ellos son ministros, ellos son pastores, ellos son evangelistas, ellos son los maestros, ellos y su familia lo son todo. La mujer y él juegan todas las bases. ¿Por qué hay tanta maldición de enfermedades a la iglesia? Y se predica un evangelio, mire, negro, triste, gris, un evangelio luctuoso y un evangelio conforme a la tempestad y la temporada satánica que estamos viviendo. O sea, acomódate a la enfermedad, acéptala, recíbela, aduéñate de ella, represéntala con dignidad. Ay, yo soy cristiano. Ay, yo me someto a lo que Dios quiera. Ay, yo realmente tengo mentira del diablo. Tú estás cobijada por un producto de farmacéutica, un evangelio de farmacéutica, un evangelio de pastillas, un evangelio de jarabes, un evangelio de ternero que está siempre pegado de la ubre enferma. Y te has acomodado. ¿Por qué la antigua? Me preguntaba la sierva anoche, hay tantos enfermos en la iglesia evangélica.
porque tienen muchos homosexuales tapados con el púlpito. Ya en la Iglesia Católica eso es un deporte, en el luteranismo un reconocimiento, en el ostracionismo llamado el anglicanismo una costumbre, pero hay muchos tapándose con los púlpitos en el homosexualismo y fungiendo como pastores y obispos y fungiendo como superintendentes homosexuales, hermano, tapados con los púlpitos. Hay mucha tristeza de que si usted predica en una iglesia y usted profetiza, él quiere ser el profeta, yo soy el pastor, fuera de aquí, ella no es profeta, él no es profeta. ¿Por qué? Porque quieren jugar todas las bases. No aceptan ni apoyan los profetas, no apoyan los misioneros, no aceptan porque los profetas y los misioneros en las actitudes lo describen a ellos como pastores y como están llenos de codicia, están llenos de hambre, están llenos de que todo lo que entra es para mí, para la familia, para ella, para mi mujer y para mí y mis hijos. La codicia de no compartir con los demás, de no apoyar un misionero, de no apoyar un profeta, para ellos es una obligación, pero la rompen porque todos los beneficios lo quieren. Por eso son los profesores de la escuela bíblica, por eso son los profetas, por eso son los evangelistas, por eso son los pastores, por eso son los misioneros. Y pregúnteme qué hacen con los 5 ministerios. Nada, ninguno lo desarrollan porque ni siquiera cuidan de las ovejas. Pero el del ladronismo, el del abuso, el de la estafa, el de la corrupción, ese ministerio sí lo desarrollan bien. Como políticos y delincuentes al fin. El ministerio de la absorción le cabe perfectamente. Y esto dentro del pentecostalismo de este evangelio. ¿Usted ha visto cuál es la posición que Dios le dio a ella como mujer? Dios dijo ayuda idónea. ¿Y en qué se ha convertido? En la directora de la iglesia, en la recolectora de fondos, en la presentadora de eventos, en la directora del grupo de damas, en la representante de y venta de boletos, en la que dirige y organiza los viajes. O sea, Dios le dijo al pastor que ella era ayuda idónea y ella está como cabeza por encima del liderazgo pastoral. Y el mozocó, el monigote, como dicen en Haití, el sococabé, es simplemente un recolector de diezmos y ofrenda que no ejerce su función ministerial, un latroso, un bandido, un rastrero. ¿Por qué? Ay, no le digas así al pastor, ay, no hables así de la pastora. Bueno, enséñame sus funciones. Porque el Evangelio se vive por testimonio. Preséntame lo que tú desarrollas y lo que tú haces. Y testimóniame cuál es tu función. ¿Eres profeta? ¿Eres adivino, agorero, ladrón? ¿Eres pastor o eres político rastrero, aprovechado, oportunista? ¿Eres obispo o eres un fornicario con la mujer de los pastores de las cuales te aprovechas y conquistas? ¿Eres un ladrón para mover dinero, para vender libros, para coger prestado en la iglesia, para vender CD, vender música, para vender viajes a Israel? Dime, testimóniame por qué tú quieres un título ministerial y para qué. Dímelo y díselo públicamente a la gente. Es un antagonismo. Es una mujer que, de ser la ayuda idónea que Dios señaló en la Biblia, se ha convertido en la promotora de las tetas y nalgas plásticas, se ha convertido en la promotora del botox en los labios y en los ojos para que no se le vean las arrugas, se ha convertido en la buscacuarto de la iglesia, ostracionismo total por encima de todo aquel que quiera abrir la boca o la palabra. Por eso no nombran a nadie. Por eso ellos son el equipo ganador y vencedor. No juegan el partido con nadie. Ellos son los profetas, ellos son los evangelistas, ellos son los pastores, ellos son los educadores de la escuela bíblica, ellos son los maestros e inclusive, si lo puedes poner de público, también hacen el papel. Porque lo importante es que todo lo que entra se quede en nosotros, no salga.
No, no podemos apoyar misioneros. ¿Para qué? No podemos apoyar evangelistas, no podemos apoyar. Mire, ese papel lo hacemos nosotros y nos ganamos esos chavitos. Y los estúpidos e idiotas que aupan el ministerio falso dicen, amén. ¿Por qué? Porque no le ha iluminado la luz de Dios, mucho menos la revelación del Espíritu Santo. Jugando con la gente, están realmente el pueblo embelecido, su, su mujer y él como pastor son los culpables de que la iglesia esté enferma. Porque ¿qué es lo que produce esa fuente? ¿Cuál es la contaminación? ¿Por qué tantas enfermedades en la iglesia? Porque la paga del pecado es la muerte. Y la Biblia dice, no la muerte de los huesos y la carne, sino la muerte espiritual, la eterna. Aquella alma que pecare, esa morirá. ¿Y quién no ha pecado? ¿Y quién no peca? La pregunta es, ¿quiénes lo reconocen? El por qué nuestra iglesia se instituye de tantos enfermos físicamente y espiritualmente. Porque la doctrina que se está corriendo es una doctrina de ambición, es una doctrina de acaparamiento, donde no se invierte en la juventud y no se invierte en la niñez, donde la única educación doctrinal es la de Malaquías, trae diezmos y ofrenda al alfolí si no eres un ladrón, donde el único espíritu que se predica es el espíritu del derrotismo, de tú haces porque yo, espera en mí, yo soy el pastor, yo soy el director, yo soy el obispo, yo soy el querubín. Entonces, en una iglesia con un creyente, un cristiano, desposeído, miserablemente tratado, arrugado y en la esquina, arrinconado, ¿qué otra posibilidad hay de que llegue un análisis o que llegue una satisfacción de bendición que no sea un espíritu de enfermedad como el que presentan hoy muchísimas iglesias en el pentecostalismo? Usted es una lista de gente enferma, una lista de enfermos. Por eso comencé con la oración, porque tantos enfermos en los ministerios y en las iglesias es producto de la ambición, de la mentira y del pecado que manejan. ¿Por qué tanto cáncer? ¿Por qué tanta leucemia? ¿Por qué tanta demencia? ¿Por qué tanto supradiabetes? ¿Por qué tanto ahora mismo enfermedades respiratorias y congénitas? ¿Por qué tantas enfermedades vaginales? ¿Por qué tantas enfermedades estomacales? Está inundada la iglesia de Jesucristo de un montón de enfermos, de personas que no le ha llegado la condición de entender que nuestras iglesias, en vez de ser nosocomios o literalmente hospitales andantes, deberían ser centros de recuperación total y centros de sanidad total que se reflejaran hacia el mundo como en la época de Jesús. ¿Cuáles enfermedades está recibiendo la iglesia de hoy? La iglesia de hoy está recibiendo las enfermedades que fueron lanzadas hacia el abismo con los cerdos. Esas enfermedades representan la adquisición, el manejo, la liviandez, representan el maquillaje del pecado en el templo donde hoy se están ocultando cosas que misteriosamente están siendo aceptadas a la luz de la misma controversia espiritual que representa el ponerse en contra de las mismas cosas que Dios llamó pecados. ¿Por qué? Ahí tienes una explicación. ¿Por qué estos ladrones tienen a la iglesia enferma? ¿Por qué estos mentirosos apoyan ministerios con enfermedades? ¿Por qué representan hombres y mujeres en pecado? Y yo la vi en la internet. Ahora ella es la conferencista en contra de la ruptura de los matrimonios. Pero desgraciada, si tú rompiste el tuyo. Ahora tú eres la conferencista y tu marido fornicando con otro en la capital y tú fornicando con otro que tú dices que Dios te lo dio y que es más joven que tú y que ahora es que tú estás comiendo bueno. Y la gente compra boletas para verte
y la gente apoya tu ministerio y te traen a predicar y te ponen en radio pedir. ¿Y qué tú eres frente a Dios y al público y frente a la historia del universo y la humanidad? Una fornicaria recasada, una bandida, ahora es consejera matrimonial. ¿A qué hemos llegado, Dios mío? ¿A qué hemos llegado? Que un consejero matrimonial dejó a su mujer y se casó con la secretaria y abandonó los hijos y hoy es obispo. ¿A qué hemos llegado? Por eso la iglesia está enferma. Por eso estos viejos tirapeos panzones no tienen poder de Dios. Por eso quieren jugar todas las bases en la iglesia. Por eso no apoyan el desarrollo y mucho menos en el evangelio. La generación de relevo la quieren desconocer, porque no se trata de sanidad y santificación en la iglesia y crecimiento de espiritualidad, se trata de acaparamiento de las divisas, de robo, de que no salga del mismo grupo, como decía la profeta Pra ayer. Ella decía muy claro, la antigua, tengo una misión de luchar de frente en el evangelio contra estos agoreros ambiciosos, pero hay otra palabra para ellos. No solamente agoreros ambiciosos, tengo una misión de luchar contra estos avariciosos. No apoyan a nadie. No, tú no eres profeta para ellos. No, tú no eres evangelista para ellos. No, tú no eres misionero. Porque si te reconocen te van a tener que ayudar, van a tener que aportar, van a tener que sacar del fondo de la iglesia para transformar la vida de otras personas que quizás no conocen, no están ni cerca de la zona en que ellos viven, en sus comodidades y en su riqueza. Pero Pablo fue al Asia Menor, muy lejos de Jerusalén, para beneficiar a otros, los cuales no conocía, a los cuales no le debía nada, y los cuales recibieron por Pablo, como nosotros advenedizos, la palabra de Jesucristo. Usted entiende el por qué esa iglesia mencionada está llena de enfermedades. No podía ser de otra forma. Acumulan enfermedades porque han jugado con la gente, los han rapiñado, les han robado, los han manejado, los han manipulado, han convertido la iglesia y han convertido los ministerios en centros de jerarquía, de racismo, de odio, en centros de manipulación, en centros de denigración humana, en centros de nacionalismo y racismo asqueante y asqueroso. Y asimismo está este pueblo, el cual realmente desconoce los fundamentos de la cristiandad, de que nos fue predicado para el griego, para el judío, para el extranjero, para el indígena, para el chino, para el asiático, para el latino, para el caucásico. No hay dimensionalidad humana. Pablo dijo que lo profundo, a lo alto, a lo ancho, al cubo, que es la religión de Jesucristo, es la posición más inclusiva que jamás se haya creado sobre el planeta. No una organización, no un ministerio, no un sucio concilio, no, la posición de Cristo fue la más inclusiva, porque cuando Cristo predicó, la única religión que existía era el judaísmo. Luego le seguía, en esa época, desde ahí vienen los chinos empujando con su gordito sentado que ellos llaman Mahoma, o que ellos llaman en su época el gordito que ellos tanto adoran por milenios. Pero ya el judaísmo estaba establecido, no existía el cristianismo. ¿Por qué hay en la iglesia tantas enfermedades? ¿Por qué hay tantos enfermos? Pregúnteselo usted y contésteselo. Cuando se topó con los enfermos, ¿qué hizo? Que los sanó. Cuando estos ladrones se topan con gente, ¿qué hacen? Pensar en cuánto hay,
quiénes van a diezmar, quiénes van a ofrendar, se le llena el corazón, quién trajo zapatos para mí, quién trajo reloj. Es que estos desgraciados son diabólicos, son sucios, son demonios. ¿Quién le dijo a usted que estos malditos son cristianos? ¿Cómo pueden llamarse cristianos estos negociantes, estos rastreros, estos ladrones, estos mentirosos, atesoradores de fortuna, contando con el sudor y el trabajo de los estúpidos, de los que no conocen a Jesús, de los que no estudian la palabra, de los que han metido en esta corriente falsa de evangelio engañoso y de mentira, de los que aceptan en su altar 2 o 3 matrimonios de un recasado bandido y mentiroso, de un estafador o una estafadora con traje de pastora, una lucrativa, una prostituta de altar que se vende y hace lo que sea para brillar en su carro y en sus joyas y brillar en su cuerpo. Prostitutas de altar con el nombre de pastoras, totalmente vestidas, emulando y presentando a Jezabel. Y quiere que le digan, pastora, háblame con tus hechos, dime, testimóniame, déjame ver tu testimonio, déjame ver los últimos 6 años, quién realmente tú eres en la comunidad, quién eres en la profesión, quién eres en el pastorado, quién eres en tu iglesia. Déjame observarte, porque yo como hijo de Dios, para seguirte a ti, tengo que buscarte las marcas que dijo Pablo, tengo las marcas del apostolado. ¿Y qué marca tú tienes, político ladrón? ¿Qué marca tú tienes, nacionalista rastrero asqueroso, vende libros? ¿Qué marca tú tienes, racista sucio? ¿Qué marca tú tienes, mentiroso? ¿Qué marca tú tienes, robar 49 años en maratones pidiendo por una antena y un transmisor, engañando a este pueblo de idiotas, de estúpidos? Que Dios le está dando con esta trompeta la voz de auxilio. Basta ya, no se dejen ensuciar más, no se dejen robar más, no se dejen manipular más. Estos rastreros no merece que usted le ponga dinero en la mano cuando hay tanta gente necesitada y pobre, en la cual en obras de verdad, fieles a Dios, usted podría ayudar a hacer la diferencia en la vida de tanta gente. Por eso ahí está la explicación, por qué hay tantas enfermedades en la iglesia. Porque donde se oculta tanto nepotismo, tanto ladrocinio, tanto pecado, tanto robo, tanto homosexualismo, porque donde se oculta tantas arbitrariedades, tantas ambiciones, tanto fanatismo, tanta política sucia, donde se ocultan estos panzones tirapeos con títulos de obispo, de pastores, con títulos de evangelistas, estos morbosos ladrones, no puede haber sanidad en la iglesia. Y me falta, mire, todo lo que le he dicho y lo que me falta. No puede haber sanidad en la iglesia. Con ellos no. Y no la va a haber. Seguirás con tu diabetes. Seguirás con tu cáncer. Seguirás con tu leucemia. Seguirás con tus pulmones dañados. Seguirás porque estos malditos no tienen poder para sanar las enfermedades diabólicas, esos espíritus diabólicos que han entrado a tu cuerpo producto de la vida y de la forma que hemos vivido, que se han colocado en nuestro cuerpo y que a veces nos adueñamos de estas enfermedades de forma tal que decimos y pronunciamos con nuestro labio: mi enfermedad, que el Señor reprenda al diablo. Enfermedad, tú no le perteneces a mi cuerpo, tú no perteneces a este lugar. Sal, te ordeno ahora mismo por el nombre de Jesús, que tú y tus demonios no habiten en mi cuerpo, que sea limpiado, tal como Jesús limpió a aquellos enfermos que se encontró en su caminar. Jesús no dejó a nadie enfermo. Jesús no le cobró a nadie la limpieza y la sanidad. Jesús resucitó muertos. Jesús obró por fe en su Padre en sanidad plena. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Pero ¿por qué tú no te sanas ahí adentro? Porque cuando ellos se topan con un enfermo, primero lo que le dicen es: a pacto para que te sane,
Claro que a ellos les conviene que tú vayas y les testifiques en el altar que tú estés enfermo para explotar tu enfermedad, para decirte que esa casa y ese carro se va a quedar, que lo dones a la iglesia o a los hijos o a él o a la pastora para seguir haciendo la obra porque tú estás muy enfermo y eso no vale la pena dejarlo. Porque te preguntan, ¿tiene oro? ¿Tiene lingotes de oro en efectivo? ¿Tiene dinero? Mira, Dios te puede sanar, pero ¿cómo es? Es diciéndote que es a través de una transferencia económica como Dios te va a dar la sanidad, porque estos son unos pillos, estos son unos sucios, estos son unos ladrones, estos son unos manipuladores, estos son unos agiotistas, malditos con toda maldición. No te van a ayudar a sanarte, no te van a ayudar a identificar el proceso de sanidad de tu enfermedad, no te van a poner a caminar por el camino de la bendición para que te topes con Jesús y seas liberado. No, a ellos le conviene, porque a tu enfermedad, a esa maldición que el diablo ha querido poner en tu vida, ellos le sacan plata, ellos te cogen de idiota, ellos te ponen a hacer pacto, ellos te ponen a ofrendas especiales por sanidad, ellos supuestamente te oran con esas manos todas llenas de caca. Porque ningún ambicioso, ningún avaricioso tiene manos de sanidad libertadora. Mentirosos, demonios de avaricia. Por eso la profeta decía, César, yo tengo que luchar y predicar contra estos avariciosos. Dime tú si vas a encontrar sanidad. Dime tú si vas a encontrar liberación. Dime tú si vas a encontrar mejoría. No, porque en este evangelio llamado de la prosperidad y con estos ladrones políticos mezclando religión con política y con este hacinamiento religioso, la enfermedad tuya a ellos los beneficia porque te ponen a pensar en despojarte de todo, te van a manipular para que tú hagas pacto. ¡Ay! $25,000, esa mujer se va a sanar, hizo un pacto de liberación, no, que te mandó a Cancún, ladrón, que ya tienes el pasaje, que la hija ya te lo sacó, y a tu mujer y a ti, a tus hermanos, se van todos con los $25,000 de la idiota esta que te confesó que tenía cáncer y que ella cree que se va a sanar dándotelo a ti. Tú te vas a dar la buena vida, la gran vida, miserable. Claro que no te vas a sanar nunca. Claro que la pregunta es válida. La antigua, porque hay tantas enfermedades en la iglesia, porque es contraproducente. Es contraproducente que en el lugar donde se tiene que sentir la libertad sanadora, recreativa, la libertad con exigencia de fe, que te lleve a una sanidad completa y total, no existe. Porque a ellos le interesa tu enfermedad, le interesa tu quiebra, le interesa tu enajenamiento, le interesa tu codependencia, le interesan tus ataduras, pues de eso viven ellos. Ahí está organizado el ladrocinio de lo que se llama hoy Evangelio de la Prosperidad. Ahí está organizado el ostracionismo, ahí está organizado el robo, ahí está organizada la ambivalencia, ahí está organizada la pereza tuya de preguntarle al Dios verdadero si estás en el lugar o en el camino correcto. Ellos van a preguntar por la cantidad, ellos van a preguntar por cuánto tienes, ellos van a preguntar cuánto vas a dejar, ellos van a preguntar cuánto has gastado. Mira, no sigas en eso, tráenoslo a nosotros, tráelo aquí al alfolí y te van a dar 1000 explicaciones para robarte con religión y tú como idiota vas a caer porque crees que la sanidad y salir de la desesperación está en manos de estos microbios, de estos parásitos de la religión que solamente sirven para jugar contigo y estafarte. Dale share, compártelo y públicalo, escribe el por qué hay tantos en la pizarra de la vida, en las iglesias de hoy,
tantos enfermos en la religión, tantos enfermos en la fe. Y yo quiero que ya tú comiences a entenderlo. Es porque estos ladrones, estos populares manifestadores de ofrendas, de pactos, de oportunidades, no te van a sanar. Porque para ellos la enfermedad tuya y de tu familia es una conveniencia. Porque la van a explotar para beneficio personal. No te dejes usar, no dejes que ese momento llegue. Busca verdaderamente la iglesia y al Cristo que te puede dar esa libertad. Y no a estos pastores, ladrones, medalaganarios, jugando con la fe, envolviéndola, enmascarándola en mentiras, por lo cual nunca, nunca así saldrás de la exequia, del sufrimiento, del encadenamiento y de la putrefacción que significa el atesorar una fe con estos falsos profetas y estos mentirosos ladrones, a tiempo y a destiempo, simplemente avariciosos en la religión. Dios te bendiga, compártelo y nos vemos en el próximo video.